Buenas, ¿cómo andan? Vamos a tratar de arrancar 7 y 10 puntual, así que en 7 minutitos arrancamos. Buenas, envié un mensajito recién por el chat, de si estuvieron la clase, la primera clase de SQL, si la pudieron ver, me sirve para referencia un poco cómo encaró la clase de hoy. Sí, yo estuve, por ejemplo. Perfecto. Los demás, si no lo toma Tommy como referencia. Perfecto, bueno. Bueno, veo que no somos muchos, no sé si va a ser más gente, pero creo que voy a ir empezando la clase. Me presento, mi nombre es Manuel, soy de las clases de SQL.
y junto con Juani, que da las clases de Power BI, y nuestros compañeros de proyectos que nos dieron este espacio, estamos dando un taller de análisis de datos que consta de 2 clases de SQL y 2 clases de Power BI. Hasta ahora el recorrido ya hicimos una clase de SQL y 2 de Power BI, y hoy vamos a finalizar tratando de aclarar algunos conceptos y tratando de dar algunas explicaciones sobre cómo se mergen estas 2 herramientas y por qué es importante para entender cómo se trabaja con datos, entender la parte de cómo extraer los datos, obtenerlos y hacer una primera depuración de lo que nos va a servir para trabajar, y después en una segunda parte con Power BI hacer informes y trabajar con esos datos relevando información importante. Yo les pregunté si habían podido venir la primera clase, hasta ahora solo me contestó Tommy. Así que necesito que si me contesta alguien más, aunque sea por el chat, si no, yo de todas maneras voy a hacer un repaso rápido de la primera parte. ¿Qué tan rápido voy a hacer el repaso de esa primera parte? Bueno, ahí no la pude ver. Ok, quizás puedo parar un poco más. Hay de todo. Bueno, vamos a ir administrando los tiempos. Perfecto. Voy a ir repasando entonces y si no se entiende me pararán y yo les daré espacio para que me vayan preguntando, así que no hay problema. Somos pocos, los cuales por mí no hay problema, está bueno. Me va a ayudar a focalizarme más en lo que necesitan ustedes. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. No, sí, bueno, es un mitad-mitad. Perfecto. Voy a cerrar acá. Vamos a ir paso a paso. Esta aplicación que tengo abierta acá se llama MySQL Workbench. MySQL es un motor de base de datos. Lo que hacen motores de base de datos, o sea, esta aplicación, es comunicarse con bases de datos que existen en otros lados. Yo no sé si se acuerdan, y muchos no estuvieron, pero la clase pasada estuvimos trabajando sobre una base de datos que estaba instalada en mi computadora, o sea que era una instancia local. Y esta parte es importante. Las bases de datos están guardadas en servidores. Las bases de datos están guardadas en algún lugar. Con información, con sus tablas, están guardadas en un lugar al que yo puedo acceder remotamente. Acá desde el menú de MySQL, desde este motor de base de datos, lo que yo tengo acá en primera instancia es el nombre de los servidores que tengo registrados a esta aplicación. Este servidor es con el que estuvimos trabajando la clase pasada, que es local, está en mi computadora. Y para la clase de hoy lo que hice fue crear un nuevo servidor de base de datos, pero esta vez en la nube. Entonces tuve que buscar un servidor gratuito en la nube y ahí construir una base de datos, un esquema. Entonces, voy a entrar acá. Y lo primero que voy a hacer es, fijarme. Ahora recién lo que hice en este primer paso es ingresar al servidor. Estoy en un servidor, en una computadora lejana, esta no es mi computadora, los datos que estoy trabajando no están en mi computadora, están en la nube. Y lo primero que voy a hacer es ver en este servidor, en esta computadora que está en otro lado, ver qué bases de datos tiene disponibles, están guardados en ese servidor. Para eso voy a hacer una primera consulta, que es Show Databases. Para los que no estuvieron en la primera clase, esta primera parte es como introductoria y a continuación vamos a empezar a trabajar un poco más la sintaxis de SQL específica. Así que hasta acá síganme, pero no hace falta que tomen estricta atención, sino cuando yo les diga que empiecen a prestar atención, vamos a ver temas más importantes. Esta primera consulta me va a mostrar qué servidores existen en la base de datos, en el servidor. Entonces, dentro del servidor tengo esta base de datos.
El nombre es confuso. Yo la clase pasada estuve trabajando con nombres más amigables. Lo que pasa que como este servidor que yo contraté gratuito me obligaba a usar esta base de datos con este nombre feo. Pero hoy vamos a estar trabajando con un esquema de base de datos que se basa en un sistema de asistencias en un trabajo. Les voy a mostrar. Lo que voy a hacer ahora es, recién le dije, mostrame las bases de datos disponibles, y yo poniendo use y el nombre de la base de datos que voy a usar, entonces voy a establecer una conexión con esta base de datos en específico. Para que sepan, los que no estuvieron en la primera clase, en esta parte de arriba nosotros introducimos comando y en la parte de abajo, acá vamos a ver si esa consulta, esa instrucción que le dimos fue exitosa o no. Ahora ya estoy conectado a la base de datos que voy a usar. Tiene este nombre y está dentro del servidor en el que ingresamos en el primer paso de cuando abrí este motor de base de datos. Ahora voy a mostrarles las tablas que tiene esta base de datos. Y a continuación les voy a preguntar, hasta ahora, conceptualmente, ¿se entiende más o menos la idea de que a través de una aplicación que nos permite conectarnos a servidores remotos, logramos acceder a una base de datos adentro de ese servidor? Más que las palabras, importa lo conceptual hasta ahora, en este sentido. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, este esquema de base de datos que vamos a trabajar hoy es lo que yo planifiqué para la clase. Fue un sistema que simule llevar el registro de asistencias de una organización. Entonces, por cada día, pensémoslo nosotros, que vayamos a trabajar o no vayamos o lleguemos tarde, este sistema lo que va a hacer es guardar si llegamos a tiempo, si llegamos presente, si tenemos un tarde o si tenemos un ausente. Entonces, por ejemplo, en la tabla asistencias, y les voy a mostrar la información de la tabla asistencias, vamos a tener un registro por cada día de cada empleado de cuál es el estado de esa asistencia a la organización. Para los que no estuvieron en la primera clase, a partir de acá empieza SQL, el lenguaje más estricto de consultas, y me voy a venir a abrir un poco el PowerPoint que tengo armado. Por si no entienden o no están al corriente, estos nombres que me aparecen acá son nombres de tablas. Estas tablas contienen información necesaria para que funcione el sistema y para que el sistema pueda almacenar datos de manera que después yo pueda generar informes o trabajar con eso ya desde un lado de programación. Este taller lo estamos orientando específicamente a hacer análisis de datos, no a construcción de bases de datos. Entonces, por eso quiero un poco más destacar cómo hacer consultas, y después tenía pensado hacer unos pequeños informes en Power BI rápidos, como para que entiendan por qué es importante manejar las dos herramientas y entender cuál es la diferencia entre hacer un primer trabajo con los datos de depuración y después hacer un trabajo de hacer un informe con esos datos. Bueno, estas son tablas. Lo que les voy a mostrar a continuación es el PowerPoint que tengo armado con cómo se hacen consultas. Y nada, vamos a leer un poco rápido porque esto ya lo vimos en la primera clase. Una consulta es extraer un conjunto de datos alojados en una base de datos. Las bases de datos tienen distintas tablas que se relacionan entre sí. Las tablas que yo les mostré, que son distintas, tienen información que se comparte. Que de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es juntar tablas que guardan información que se relaciona entre sí. Esta información se relaciona entre sí a través de claves foráneas y claves primarias. Ahora lo vamos a ver. Para hacer estas consultas de información y extraer información de las tablas, vamos a tener las siguientes consultas, cláusulas de consultas. Las primeras que vamos a ver es select y from. Y acá voy a ir rápido y si quieren me para, pero esto supuestamente ya lo vimos. Entonces, primero vamos a hacer un select. Con el select lo que hacemos nosotros es seleccionar qué información, qué columnas de las tablas queremos traer.
Y con from lo que hacemos es seleccionar desde qué tabla queremos traer esa información. Así que lo que estoy haciendo en esta sentencia es decirle, quiero que me selecciones todo, y el asterisco que está después del select significa eso, todo de la tabla asistencias. Entonces cuando yo le dé play, asistencias, select all from asistencias, ¿por qué? Ahí va, no sé qué estaba fallando. Bueno, acá tenemos una primera tabla. Por cada día que nosotros vayamos a trabajar o no vayamos, esta tabla va a crear un registro por cada empleado donde va a decir si llegamos presente, tarde o si llegamos tarde pero justificado o si estuvimos ausente pero justificado. Para finalizar la clase, o sea, la clase va a consistir en que nosotros a partir de esta información podamos decir, por ejemplo, por cada departamento o área de la organización, cuántos tarde tiene esa área. Entonces, por ejemplo, esto podría terminar en un informe para un director que quiere saber qué áreas tienen problemas de presentismo con sus empleados, quizás para después hablar con el gerente de esa área o el responsable. Entonces, en primera instancia, recién como les mostraba antes, tenemos estas tablas, y lo que acabo de hacer yo con la sentencia anterior es traer la información que está en la tabla asistencias. Ahora de vuelta repaso este concepto. Esta información no está en mi computadora, no está en la aplicación, está en la nube. Lo que hago a través de este motor de base de datos es hacer consultas a la nube que me vuelven en formato de tabla. Con este select all lo que dije es tráeme todas las columnas con toda la información que estén en la tabla asistencias. ¿Hasta acá vienen siguiendo el ritmo? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que somos pocos. Hay gente poniendo pulgar arriba también en el... Perfecto, buenísimo. Entonces sigo. Entonces, volvemos un poco a la clase pasada. Lo que yo quiero acá es unir la tabla. Vamos a empezar por la tabla asistencias a empleado. Sí, alguien habló, pero no se escuchó. Bueno, vuelvo. Lo que vamos a hacer ahora, yo recién les mostré la tabla de asistencias con esta consulta. Seleccioname todo de la tabla de asistencias. Lo que vamos a hacer a continuación es decirle que nos traiga el nombre del empleado asociado a cada registro. Si ven esta columna izquierda, cada columna ID empleado va a hacer alusión a un empleado de la organización en especial. Entonces, lo que voy a hacer acá al lado es hacer lo mismo que hice recién, pero voy a llamar a la tabla empleados. Con esta última consulta lo que hice es decirle que me traiga la tabla empleados. Esta tabla empleados tiene 8 empleados. Y la tabla asistencias tiene un montón de registros. Si se fijan en esta columna donde dice ID empleado, esta columna sirve de clave foránea. Cada vez que haya un 1 acá y cada vez que haya un 1 acá, significa que ese registro de asistencia va a estar haciendo alusión al usuario María Gómez. Entonces, tenemos dos tablas que vinculan información a través de dos columnas, que son ID empleado y ID empleado, pero de la tabla asistencias. Ahora, tienen distinto nombre, son distintas columnas. Esta columna, ID empleado de la tabla empleados, cumple el rol de clave primaria. Esto es fácil de entender. Es clave primaria la columna cuando cada registro de columna identifica a un único elemento de la tabla. Como ven, acá por cada número tenemos únicamente un empleado asociado. Cuando vamos a la tabla asistencias podemos ver que este 1 se repite varias veces. Entonces, en este caso es clave foránea.
porque acá cada número no está haciendo alusión a un único registro, sino que lo que está haciendo es haciendo alusión a la clave primaria de esta tabla. No sé cuánto se entiende, pero lo que vamos a hacer a continuación es hacer un merge entre las dos tablas. Entonces, quiero seleccionar todo de la tabla asistencias unido a la tabla empleados, join empleados, on, y ahora voy a explicar un poco esta sentencia rápida. Empleados.id empleado igual asistencias punto id empleado. Ahora, esta consulta lo que hizo ahora es traerme un choclo de información. Pero vamos a verlo. Y lo voy a hacer al revés. Voy a hacer que me traiga. En el orden que declaramos las tablas es en el orden que nos trae los resultados. Yo quiero que primero me aparezcan los empleados y después me aparezcan las asistencias. Entonces, lo que vamos a tener a continuación es desde acá hasta acá tenemos información que corresponde a la tabla empleados. Si se fijan, acá donde antes en la consulta teníamos solo el ID del usuario que tenía el registro de asistencia, ahora tenemos el nombre. Unimos las tablas asistencias para que indique el nombre de cada persona correspondiente a ese registro. ¿Cómo lo hicimos? Donde decía ID empleado en la tabla empleados igual ID empleado en la tabla asistencias, unió las filas de los registros. Ahora esto está medio chino, pero lo que voy a hacer es traer menos información. Yo con el select asterisco le decía que me traiga toda la información de las dos tablas. Y ahora, para que quede un poco más claro lo que quiero explicar, voy a traer menos campos, así se entiende. Empleados, punto. Si me quieren parar en algún momento, me pueden decir. Miren, yo por ejemplo, si acá pongo empleados, punto apellido, me va a traer solo una columna. Lo que yo quiero hacer es seleccionar un par más de columnas para que queden claro. Entonces voy a traer del empleado el apellido y voy a traer de la tabla asistencias la fecha. Entonces voy a poner asistencias, punto, el nombre de la columna que es fechas, fecha. Y por último voy a sumar el dato de el estado de esa asistencia. Fíjense que acá donde dice estado, este campo corresponde a la tabla asistencias, indica cómo llegó esa persona al trabajo, o si es que no fue, puede decir ausente también. Fecha. Asistencias, coma, punto, fecha. Perfecto. Entonces, acá de las dos tablas que tenía, logré traer el apellido, la fecha, o sea, el nombre del usuario, cada día que tenía que ir a laburar y cómo fue su registro ese día. Y a continuación lo que voy a hacer es agregar dos columnas más para que esto se entienda un poco más. Empleado. Y fíjense lo que va a pasar a continuación. De vuelta. Acá lo que hice es unir dos registros de información. Esta columna ID empleado está en la tabla empleados. Y esta columna ID empleado está en la tabla asistencias. Tenemos dos tablas que comparten el mismo nombre de columna.
donde haya un 1 en la tabla asistencias, va a ir a buscar donde hay un 1 en la columna ID empleado de la tabla apellido, de la tabla empleados. O sea, me va a vincular la información a través de donde coincida el valor de las dos columnas. Más o menos supongo que vamos bien, porque esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Si me quieren parar, me paran. Pero yo voy a seguir. Entonces, los que les dije al principio es, yo quiero hacer una consulta donde veamos por departamento, donde podamos ver qué departamentos tienen niveles de ausentismo o de llegadas tardes más considerables. Entonces, hasta ahora unimos dos tablas. La tabla empleados con la tabla asistencias. ¿Cómo hicimos? Dijimos, donde la columna ID empleado de la tabla empleados tenga el mismo valor que la columna ID empleado de las tablas asistencias, unime esos registros de tabla y traeme esa consulta como devolución. Lo que yo voy a hacer a continuación es unir una tercera y una cuarta tabla. Lo que vamos a hacer ahora es traer la tabla puestos. Cuando nosotros queremos, por lo general, y no conocemos la base de datos de memoria, hacer un join con otra tabla, lo que nos conviene hacer es abrir una consulta y seleccionar las tablas que queremos unir. Entonces, yo por este lado tengo la tabla empleados. Y la tabla empleado va a tener una columna que va a hacer alusión a la tabla puestos. Si se fijan acá en la tabla empleados, tengo esta columna que se llama ID puesto. Entonces, cada empleado tiene su propio numerito, pertenece a un área en particular. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar la tabla empleados, la tabla puestos, que es esta de acá. Entonces, de vuelta lo que vamos a hacer es usar la cláusula select all from puestos. Tráeme todas las columnas de la tabla puestos. Va con mayúsculas. Entonces, como vimos antes, acá tenemos una tabla que se llama puesto y tenemos una tabla que se llama empleado. Y estas tablas se relacionan su información a través de la columna ID puesto que se encuentra en ambas tablas. Lo que vamos a hacer a continuación es decirle que donde en empleado en ID puesto aparezca un 1, entonces busque el número 1 de la tabla puesto y me vincule a ese puesto, a ese rol. En este caso el 1 en la tabla empleado hace referencia al puesto analista de recursos humanos. Entonces, vamos a agarrar la consulta que hicimos antes y aparte del nombre de la persona voy a querer traer de la tabla puestos el nombre del puesto. Entonces voy a poner puestos punto nombre y para poder realizar esta consulta voy a tener que unificar los registros de las tablas donde en la tabla empleados punto puesto sea igual a puestos punto ID puesto. Esto también creo que es ID puesto. Quiero este dato al principio. En la primera sentencia nosotros elegimos en qué orden queremos que nos traiga las columnas. Entonces, si se fijan, a diferencia de antes, tengo la misma información, pero ahora le agregué una columna que viene de la tabla puestos. Entonces, fíjense que Gómez siempre va a tener asociado el mismo puesto. ¿Por qué? Porque en la tabla empleados, Gómez tiene el número 1 en puestos. Y en la tabla puestos, ese número vincula a analista de recursos humanos. Y así hizo con todos los empleados. Entonces nos podemos dar cuenta que está bien la consulta porque lo que hice fue
vincular a cada empleado su puesto correspondiente y eso se asocia a través de la clave primaria y clave foránea que existe. De vuelta voy a hacer lo mismo que hice antes, entonces después de puestos.nombre también voy a traer las tablas que estoy usando para vincular id puesto id puesto puestos y esta es empleados. Entonces fíjense, donde en la tabla puestos decía un 1, entonces me vinculó donde en la tabla empleados, en la columna ID puesto, había un 1. Entonces lo importante que se lleven acá hasta el momento es entender que las tablas guardan información que se interrelaciona a través de columnas que guardan códigos que identifican su contraparte del registro en otra tabla. Voy a volver un poco a las firminas. Entonces, acuérdense, lo que queremos hacer para finalizar esta clase es una tabla fácil que nos muestre dos, vamos a hacer. Una, por empleados, cuáles llegan tarde, y por área, cuáles tienen más problemas de ausentismo. Entonces, hasta ahora usamos las cláusulas select y from. Con select, vamos a hacer un repaso de las cláusulas. Con select le indicamos qué columnas de las tablas que vamos a traer. Con from indicamos de dónde va a venir esa información. Dentro de la cláusula from, que es la sección donde nosotros indicamos qué tablas vamos a usar, vamos a meter los joins. ¿Los joins qué son? Los joins son la herramienta que me permite identificar cuáles son las columnas que le van a dar entidad y conexión a las distintas tablas. Después con where vamos a establecer un primer filtro donde vamos a decir, bueno, tráeme solo los registros donde el tipo de llegada sea tarde. Con GrowPy vamos a poder agrupar esos resultados según la fecha, por ejemplo. Haven y Order By lo vamos a ver en un ratito. Entonces, como lo que yo quería en una primera instancia era traer la tabla, los departamentos, entonces vamos a tener que ir a la tabla de departamentos y ver dónde está la clave primaria o la clave foránea que nos va a permitir unir las tablas. Entonces, hasta ahora tenemos en esta consulta que venimos trabajando 3 tablas que están integradas entre sí y estamos realizando una consulta de información. Y ahora quiero traer una tabla más que va a ser la tabla tabla show variables. Ahora vamos a traer la tabla de departamentos. Entonces, yo sé que la tabla de departamentos, porque ya lo estuve estudiando, este esquema que creé, va a estar relacionado con la tabla puestos. Entonces, fíjense que acá, donde dice, en la tabla puestos tenemos una columna con una clave foránea. Es foránea porque fíjense, acá el número 2 se repite, se pueden dar cuenta con eso. Cada número no identifica a un único valor de la tabla. En este caso, ID puesto sería la clave primaria de esta tabla. ID departamento, que es la que vamos a usar ahora, es una clave foránea, una columna de clave foránea que vamos a utilizar para unir las tablas puestos y la tabla departamentos. El mismo nombre de columna en la tabla departamentos y hace de clave primaria. Cada número identifica una única fila de la tabla. Entonces, en la consulta que venimos trabajando, fíjense que hasta ahora dijimos, tráeme todo de empleados, unido a la tabla de existencias, donde las columnas que cumplen el rol de identificar valores, y abajo hicimos lo mismo. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a poner join, vamos a poner departamentos, on,
puestos punto id departamento igual departamentos punto id departamento. Y voy a ir a chequear que esté bien el nombre. Sí. Y lo que voy a hacer ahora es que me traiga el nombre en el select, en la parte de arriba donde elijo las columnas, le voy a decir que la traiga de departamento, me traiga el nombre del departamento. Entonces, acá en el select, donde ponemos los nombres de las columnas, vamos a decir, ahora quiero que me traigas de la tabla de departamentos la columna nombre. Y ahora, si vos pones as, lo que haces es renombrar ese valor que te trae. Y ahora lo vamos a ver qué significa. Acá lo que hicimos es traer el departamento. Volvimos a hacer una unión de tablas y ahora le decimos, por cada empleado, por cada registro de asistencia, decime de qué departamento pertenece esa persona. Entonces, hasta ahora unificamos 4 tablas, linkeando la información correspondiente y teniendo un poco más de información de la que teníamos al principio. ¿Hasta ahora se entiende cómo llegamos a unificar estas 4 tablas, más o menos? Sí, muy claro. Perfecto. Ya a partir de acá vamos a empezar a tratar de aplicar unos filtros un poquito más complejos para lograr el informe que les propuse hacer. Así que si hay una duda es buen momento. Perfecto. Sigo. Voy a hacer lo que estuve haciendo hasta ahora y entre departamentos y... no, bueno, ahora no puedo. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es sacar información de acá que no me sirve. Entonces, yo esta columna y de puesto y de empleado no las voy a querer. Yo solo quiero la información que me importa. Entonces voy a eliminar estas dos y estas dos. Entonces ahora la consulta me va a traer fecha del registro de asistencia, qué pasó esa fecha, quién fue la persona que fue esa fecha y que llegó tarde o presente o estuvo ausente, a qué departamento pertenece esa persona y cuál es su puesto. Este as lo que hace es renombrar el nombre de la columna, porque por ahí el valor nombre de columna en la tabla puestos es claro. Yo si leo nombre en la tabla puestos va a ser el nombre del puesto, pero cuando hago una consulta y se generaliza los conceptos, porque estás trayendo cosas de todos lados, entonces ya no es descriptivo que diga puestos.nombre. Entonces, donde en la tabla puestos la columna nombre, voy a querer que en vez de nombre diga puestos o puesto. Entonces, acá donde dice nombre, ahora me va a traer puesto. Después, como les contaba, lo que yo quiero para esta consulta es decirle que me traiga qué áreas tienen llegadas tardes. Entonces, para este informe que yo necesito dar, ya no me importa el nombre del empleado. Y tampoco me importa tanto la fecha. Lo que más me va a importar es conservar los datos del departamento y contar cuántos estados de presente o tarde tiene cada departamento. Entonces, de la consulta voy a borrar asistencia y nombre del empleado y también el puesto. Y miren, únicamente me voy a quedar con estos dos datos: departamento y estado. Entonces, lo que le voy a decir ahora es que me agrupe los resultados. ¿Qué significa que me agrupe los resultados? Les voy a mostrar la firmina. Con la cláusula groupBy es posible agrupar filas por el valor de columna. Lo que hace esto es que cuando tenés dos registros que son iguales, los pisa. Yo lo explico de esta forma. Donde tengas recursos humanos y tarde, acá me trae dos registros. Lo que yo quiero hacer es una cuenta.
que en vez de que me diga recursos humanos y el turno, y lo repita varias veces, que me haga una cuenta de por área cuántas veces aparece la misma palabra repetida. Para esto lo primero que voy a hacer es traerme esto que había trabajado antes a esta consulta. ¿Se acuerdan de las columnas de agregación? Las columnas de agregación son columnas que nosotros inventamos en base a información que todavía no existe. Es tipo trabajar sobre... Lo que yo hago, por ejemplo, acá es decirle, me vas a traer una columna que de valor tenga todas, que cuente todos los estados que sean igual a tarde. Cada vez que haya un tarde, lo va a contar y lo va a agrupar. Ahora se va a entender. Primero déjenme hacer el group by. Group by departamento. Acá lo que voy a hacer es sacar de estado. Group by departamento punto nombre. No sé qué. Creo que tendrías que traer la columna estado porque está operando a partir de a.estado y no los tenés. No. No. No tengo que traer estado porque yo no me interesa saber todos los estados. Me interesa saber cuál es la cuenta de cada uno. Ahora, si logro que esto corra bien, se tendría que entender. Ah, claro, porque tenés que referenciar asistencias con la letra A, porque haces a.estado y estado es una columna de asistencias. Sí, básicamente. Dale. Zoom, case, pon estado de tarde igual cantidad. ¿Qué hice el error? Departamentos.nombre no existe departamento. Me dice que este group by está mal. Voy a ir a la tabla de departamentos. Esto pasa, normal que a veces no te reconozca algún nombre de columnas porque hay que ser específicos con lo que ponemos. Entonces, yo de departamentos quiero que me agrupe por el nombre del departamento. Acá, group by departamentos.nombre. No debería estar mal. Ahora me llora por esto. Case, bueno, punto estado. Yo esto lo probé en es tremendo. Disculpa, Manu, Sí. creo que tendrías que definir, en vez de poner a.estado, tendrías que poner asistencias.estado en cada una de las líneas, porque primero tendrías que tener el alias. Atentísimo. Sí, lo que pasó acá es que yo lo tenía en otra tabla. Vos lo que podés hacer cuando desde el from llamás a la tabla es, por ejemplo, mira, lo voy a resolver distinto. Acá donde es asistencia, si yo pongo una A, vieron que yo pongo el nombre de la columna, el nombre de la tabla y después la columna. En vez de poner asistencias cada vez que quieras llamar una columna acá arriba, si vos pones este A seguido del nombre de la tabla. Ahora debería traer, espera. Quiero ver. Empleado, sintaxis, check. Bueno, no importa. Voy a acá cambiar este a
Bueno, ahí funciona. Perdón, pero esto es así. Asistencias. Bueno, lo que hice acá en esta tabla es traerme por cada departamento columnas de agregación que me cuenten la cantidad de veces que llegó un empleado tarde, que llegó un empleado de manera justificada tarde, presente o ausente. Entonces, una columna de agregación es una columna de información que yo hago a partir de información que ya preexiste en la tabla. A ver, control A, control X, vamos a volver atrás y vamos a volver a ejecutar. Entonces, fíjense que antes teníamos registros que se repetían. Cada vez que dice recursos humanos, analista, recursos humanos, tarde, lo que hace el código que hicimos recién con columnas de agregación es decirle, por la columna estado, cada vez que se repita la palabra tarde, entonces agrupame las columnas. Entonces, acá tenemos un registro por cada asistencia. Lo que hacemos a continuación con este código es decirle, sumame en la columna estado de la tabla asistencias un número cada vez que aparezca la palabra tarde. Y después, con el GrowPy, le decimos que nos pise los registros donde coincida el departamento y el nombre del departamento. Entonces, cada vez que comercial tenga un tarde, nos va a poner un 1, nos va a sumar, nos va a iterar. Entonces, fíjense cómo de una primera consulta, esta consulta de información que tenemos acá también tiene información que viene de las 4 tablas que acabamos de unir, pero no está trabajado. Entonces, esto no se fijen tanto en las columnas de agregación, que es un concepto un poco más complicado de lo que quise trabajar puntualmente, porque ya en la clase pasada estuvimos viendo estas cosas. Lo que quise trabajar más puntualmente es por qué a veces partimos desde SQL para después trabajar en Power BI. Porque si se fijan, la información que hay acá es muy difícil de trabajar. Tenemos muchos datos irrelevantes. A mí, para hacer un informe de cuántas llegadas tarde hay en cada departamento, no me sirve ni saber el número del legajo del empleado, ni saber el tipo de puesto, ni siquiera la fecha. No me sirve saber cuántos minutos tarde llegó. Después, quizás, si quiero hacer un informe donde me sume la cantidad de minutos tarde de cada empleado para tener un registro de cuántos minutos pierde ese empleado al mes, haré otra consulta de información destinada a generar ese informe. Así que lo que vamos a hacer a continuación, y acuérdense que esto es un repaso rápido, es agarrar esta consulta de información que hicimos en clase, y si tienen duda con esto también vuelvan a la clase 1 donde lo explico con bastante más tiempo. Lo que vamos a hacer es conectarnos a Power BI, vamos a conectarnos a un servidor de base de datos y le vamos a decir que nos traiga esta consulta de información. Significa que en Power BI vamos a trabajar un informe a partir de la información que depuramos acá. Entonces, voy a abrir Power BI. Y esto puede tardar 5 segundos, no mucho tiempo. Y voy a abrir... Este es el menú de Power BI. No sé si estuvieron en las clases con Juani, pero bueno. Lo que no hicieron con Juani es trasladar datos desde una consulta de SQL a Power BI, que es lo que yo quiero que les queden claro. Los sistemas de información que guardan la información, por ejemplo, puede ser una página del gobierno que guarda información confidencial sobre ustedes que después alguien va a tener que analizar, o como también lo puede hacer un sistema de asistencia como el que estamos trabajando. Esa información se almacena a través de sistemas y esos sistemas guardan su información en bases de datos. Entonces, parte de un trabajo de analista de datos es entender cómo esos sistemas guardan la información para después hacer consultas de información que nos permitan trabajar en distintos informes. Entonces,
ahora me estoy conectando a Power BI, estoy diciendo, quiero traer información de una base de datos del tipo MySQL, que es con la que nosotros estamos trabajando en la clase, y si después ven el PowerPoint que les mandé, van a ver cómo instalarlo. Y lo que vamos a hacer a continuación, y esta parte es importante, es poner el nombre del servidor en el que estamos trabajando y el nombre de la base de datos adentro de ese servidor de la cual queremos traer información. En este caso, acá tengo el nombre del servidor. En este caso, yo para la clase de hoy, si bien les mostré al principio que teníamos una base de datos local, que es la que habíamos usado en la clase pasada, y la que estuvimos usando esta clase, que está en la nube, hoy quise probar traer datos de Power BI desde esa base de datos que creé en la nube, pero como es gratis, es medio una cagada y no me deja conectarlo con Power BI. Así que lo que ya hice antes de la clase es esta misma base de datos que estuvimos trabajando, la migré de forma local. Entonces, en vez de llamar a este servidor, vamos a llamar a un servidor que está en mi computadora. Mi computadora está haciendo de servidor. Mi computadora tiene guardada una base de datos que es la que vamos a usar. Entonces, igual es la misma información que estuvimos trabajando y vamos a usar la consulta. Sí, continúe. Entonces, el nombre de la base de datos es esta que aparece acá. Copio el nombre. Y hay dos formas de traer información una vez conectado a Power BI. Y también hay dos formas de depurar información. Si bien yo lo hago desde SQL, seguramente Juani les habrá enseñado a hacerlo desde Power BI. La posta es que con grandes volúmenes de datos, Power BI no es muy buena para manejar ciertos filtros y SQL es más rápido cuando yo tengo una cantidad interminable de registros de asistencia, porque por día se generan un montón de registros por cada empleado de una organización. Lo que te permite SQL es una capacidad más rápida de efectuar esos primeros filtros para después trabajar en un informe en Power BI. Entonces, hay dos maneras de traer información. Yo lo que hice recién fue obtener datos de otro origen, buscar que quiero traer los datos de una base de datos. Acá pongo el nombre del servidor, que es la computadora que tiene alojada la base de datos, y acá la base de datos que voy a utilizar. Si yo pongo aceptar acá, me va a abrir y me va a desplegar todas las tablas que están acá. A ver. Es más, lo voy a hacer, pero les voy a mostrar que es lo mismo. Estos nombres de tablas son los que me va a traer si acá pongo aceptar. ¿Ven? Asistencias, departamentos, empleados, puestos, todas tablas con las que estuvimos trabajando, que tienen un montón de información que no nos es tan clara para trabajar, así de una. Entonces, en vez de abrir y extraer información de esta forma, lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a ir a obtener datos de otro origen. Vamos a decir que queremos extraer los datos de una base de tipo MySQL. Vamos a volver a poner el nombre de la base de datos. Vamos a volver a poner el nombre del servidor. Y donde dice opciones avanzadas, en este espacio que nos dice introducción SQL, lo que vamos a hacer es filtrar a partir de la consulta de información que nosotros hayamos hecho. Ahora vamos a trabajar después de esto vamos a trabajar una que sea un poco más fácil, que este caso de columnas agregadas, que me queda un poco complicado. Pero bueno, lo importante es que entiendan que la instrucción de consulta de información que hice, la copio acá, y cuando doy a aceptar, lo que va a hacer es conectarse al servidor, a la base de datos, y ejecutar esa misma consulta de información que yo tenía. Entonces acá me trae ese resultado, el mismo que tenía en el motor de base de datos, que es la aplicación que estábamos usando. Entonces le voy a dar cargar. Entonces, si se acuerdan, las clases con Juani, que es más capa que yo, utilizando Power BI y tiene un poco más de experiencia, yo trabajo más de la parte del back, de los datos, me arreglo de esta forma, que lleva los mismos resultados. Entonces,
yo a partir de estas columnas que las hice pensadas en un informe particular, acuérdense que lo que yo quería saber de entrada es cómo veníamos de asistencia por cada departamento en puntual. Así quizás tengo que putear a un gerente o a un responsable y sé a quién. Entonces, vamos a abrir un gráfico de barras y en el eje Y vamos a poner las cantidades y en el eje X vamos a poner el departamento. Entonces fíjense, por cada departamento tenemos el valor naranja que representa los presentes, el elemento violeta que representa la cantidad de tarde. Voy a sacar los presentes porque yo quiero saber los tardes y los ausentes. Perfecto. Entonces, acá por cada departamento tenemos muy clara la información de en cuáles hay más llegadas tardes, más ausentismos y más justificaciones. ¿Se entiende hasta ahora cómo hicimos esta consulta de información? Fíjense que la gente que más falta y llega tarde son los de tecnología. Esto no quiero discriminar, pero no me sorprende. Bueno, espero que se queden un poco con el trayecto de información que vimos desde la consulta de la información en la base de datos a cómo desde en Power BI agarramos y decimos, bueno, vamos a usar esta consulta de información que nos sirve para esta tabla en específico. Entonces, acá tenemos un reporte para mostrar. Te decimos, che, mira, fíjate, por departamento tenemos todos los niveles de asistencias que se generan por tiempo. Es más, nosotros, en caso de tener un montón de registros, lo que pudimos haber hecho es hacer un where fecha, creo que estaba en asistencias.fecha, mayor y podemos poner el último mes o el último año. Entonces voy a poner... No, esto es 0101 2025. Creo que es así. No, 8. Fecha. Al revés. Primero el año. Ah, porque acá me falta asistencia a punto. Y ahora sí es 20. Va. Pasa que la tabla es asistencias con ese, Manu. Ah, gracias. Ven, ahí ejecutó. Entonces le dije, tráeme todas las asistencias que sean mayor a tal fecha. Por eso es importante SQL, porque te permite un rápido acceso a los datos que están en la nube para empezar con nuestras herramientas de consulta a pensar esa información y a traer esa información en base al reporte que necesitamos realizar. Bueno, quiero repasar un poco. Bueno, ¿tienen alguna duda o una consulta de lo que vimos hasta ahora? Supongo que sí, tienen que tener. Porque sobre todo el caso que les di, los maté. Por ahora todo bien. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un informe más que lo que va a tener es la suma de los minutos que llegó tarde cada empleado. Entonces, como datos vamos a necesitar el apellido del empleado y la suma de sus minutos tarde. Son 2 columnas.
que necesitamos. Entonces, acá donde tenemos toda esta información, vamos a sacar todo. Acá fíjese que la tabla empleados va a tener el diminutivo E. Yo para llamar un elemento de la tabla empleados, lo que hago con ese E es decir E punto, creo que es nombre. Sí. Voy a traer el nombre del empleado y la suma de las llegadas tarde. E punto, nombre, coma, minutos extra. Eso está en la tabla. Está en la tabla de asistencias. Ahora lo que estoy viendo es cómo traerme el dato minutos extra. Entonces voy a ir a la tabla de asistencias, voy a ver cómo está compuesta. Voy a ver que tiene este nombre de columna que se llama minutos extra. Yo no quiero los minutos. Si yo ejecuto esto me va a quedar raro. Me va a aparecer por cada registro de asistencia si llegó tarde o no. Lo que yo quiero es pisar estos registros. Quiero que cada vez que aparece el nombre Ana me unifique las filas, las aplaste. Entonces, este minutos extra va a volar y lo que yo quiero es la suma de los minutos extra. Eso es una columna de agregación. Yo quiero que cada vez que dice Ana, entonces me sume los valores que hay en la tabla minutos extra. Yo para ejecutar esta consulta tengo que usar la cláusula group_by. Cada vez que quiero usar una columna de agregación, tengo que usar group_by. Porque group_by lo que voy a seleccionar es qué valores de fila quiero que me pise. Order by, creo que va a group_by e.nombre. Quiero que me pise ese registro cada vez que se repita el nombre. Entonces, si se fijan, pisé. En el select traje dos columnas. El nombre del empleado, el apellido es más lindo me parece para usar. Y después traje una columna que es la sumatoria de todos los minutos extra o minutos tarde que llegó ese empleado. Minutos extra corresponde a horas extra. Yo quiero lo mismo igual, pero quiero minutos tarde. Entonces me va a sumar los minutos tarde. Entonces de vuelta, acá tengo por empleado que tengo todo el tiempo que perdió en el último mes, si es que pongo un filtro where que compare con la fecha. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a agarrar esta consulta de información, voy a venir a Power BI, voy a introducir una nueva consulta de información. Para esto voy a ir a insertar, inicio, obtener datos y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a buscar acá MySQL. Voy a decir que quiero traer los datos de una base de datos MySQL. Les voy a pegar mi query abajo, mi consulta de información que voy a trabajar. Le voy a indicar cuál es el nombre del servidor donde se encuentran esos datos y le voy a indicar cuál es la base de datos dentro de ese servidor que yo quiero utilizar. Que en este caso se llama SQL y un numerito medio raro. Control C.
Acá me tira algún error, pero esto es fácil de chequear. Si acá me corre, allá me tiene que correr. No sé qué es. Control A, Control C. Editar. Ah, ya sé qué pasa. No, no debería correr. Detalles. Select list is not group by clause and contains. Creo que me está llorando por usar los diminutivos. A ver. Voy a sacar estos E, esta P y esta D. Voy a agarrar. Voy a hacer Control C. Donde hay una A. Voy a poner asistencias. D es departamentos. A ver si corro. Empleados, punto nombre, departamentos, empleados, asistencias. Asistencias, empleados, apellido. Acá. La puta madre. A ver, ¿me queda algún diminutivo más que no esté viendo? Si me pueden ayudar con eso. Sí, después del igual. Pues del igual acá. Listo. Y los otros dos también. Perfecto. Nombre de servidor. Nombre de... Sí, me estaba. No sé qué está pasando. Lo voy a volver a hacer, no sé. Tener datos, más. SQL. Abro. Arriba ponemos el nombre del servidor al que nos conectamos. Abajo ponemos el nombre de la base de datos. Acá vamos a poner la consulta de información que queremos extraer para trabajar en Power BI. Ah, ya sé que me llora. Lo que le jode, creo, es el... Hay distintos tipos de join, esto está en el documento, no se maten viendo la hora, pero vos podés unificar registros y a veces te va a pasar que alguna tabla no tiene una referencia de información con la otra, entonces para eso tenemos distintos tipos de uniones. Y el inner join, que es un tipo de join que te une toda la información de las dos tablas, aunque no haya un registro equivalente. En algunos motores de base de datos no funciona, así que espero que sea eso. No. Creados punto apellido, which is no function depend, you cannot grow by columns. Yo con el grow by. Creados punto nombre.
¿Puede ser que no le guste la minúscula? Porque pusiste el comando minúscula, capaz. El group by. La minúscula en el. Acá, en la cláusula. Sí. No creo. A ver. Voy a revisar. Select. Empleados. Punto. Apellido. Suma de las asistencias de cada empleado. Donde minutos tarde. From. Tabla asistencias, empleados. Voy a sacarme las tablas que no estoy usando. No estoy usando ni puestos ni departamento. Manu, Sí. me parece que te está haciendo problema porque estás trayendo el apellido y cuando haces el group by lo haces por el nombre. Uy, gracias a Dios. Yo soy Por el apellido. buenísimo. Gracias. Bueno, de vuelta. Fíjense cómo a partir de una consulta que hicimos con la información que estaba en el sistema alojado en las bases de datos, volvimos a generar una consulta que nos sirve para trabajar en un gráfico en específico. Podemos volver a utilizar uno de barras, pero en este caso no agrupadas. Ponemos el apellido en el eje X y la suma de minutos tarde en el eje Y. Y si queremos acá, podemos ir a filtros. Eje X. Bueno, y acá por ejemplo le digo tráeme los que tengan más de 5 minutos de llegada tarde. O sea, desde la consulta de información que hicimos previamente podemos establecer distintos tipos de filtro. Y acá cambian los valores porque cuando reducimos el filtro, entonces la correlatividad entre valores cambia. Pero bueno, lo importante con lo que se queden es eso. Nosotros realizamos una consulta de información y después con los datos que sí vamos a trabajar los llevamos a Power BI introduciendo el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y la columna que trabajás en MySQL. Vamos a revisar rápido esto. Bueno, la primera clase, después para los que quieran ver, trabajamos sobre los tipos de consultas. Y nada, les voy a mostrar rápido y no lo vamos a trabajar porque creo que no da el tiempo. Prefiero que veamos algunas consultas del curso de la TAM. Yo al final de los Power BI que les paso de las clases les dejo un par de recursos para que sigan practicando. Hay un video de cómo se descarga en el motor de base de datos, un curso de cómo se utiliza el motor de base de datos para hacer migraciones o importar archivos CSV a la base de datos, y después un curso interactivo del lenguaje de SQL. No me lo abre porque tengo que entrar en modo presentación. Listo. Esta página de la TAM tiene cursos muy buenos para aprender JavaScript, Python y SQL. Yo ya lo completé hace un tiempo. Y a ver,
Vamos a practicar funciones de agregación. Les quiero mostrar un poco cómo funciona esto. Entonces, esta página lo que nos da es una tabla de ejemplo y después nos pide hacer una consulta en específico. Entonces, utilizando la tabla de empleados, encuentra el promedio de todos los sueldos. Entonces, voy a llamar. Vamos a hacer 2 ejercicios de estos y finalizamos. Voy a llamar a la tabla empleados en primer lugar y voy a ver qué valores me trae. Me trae el mail, el nombre y el sueldo. Y a mí me pide que le traiga el promedio de todos los sueldos. Entonces, lo único que voy a querer para esta consulta es que me traiga una columna de agregación que adentro me traiga el sueldo de todos los empleados. Entonces, selecciono una tabla que sea el promedio de todos los sueldos de la tabla de empleados. Y si ven, el ejercicio es ese, está resuelto. Vamos a ver otro. Encuentra la cantidad de registros que tiene la tabla de empleados. Acá lo que quiero es hacer un count normal. Entonces, select, vamos a agregar una columna que sea un count. Y adentro podemos poner cualquier valor que lo que va a hacer únicamente es contar los valores de fila. From empleados. Y está resuelto. Dice que no, pero está resuelto. Porque utilizo un asterisco acá. Vos podés contar por cualquier columna que vos quieras. Vamos a hacer un ejercicio de unión de tablas porque quiero mostrarles el caso de cuando la relación es de muchos a muchos. La primera clase vimos que... ¿Se acuerdan de eso? De que tenemos distintos tipos de relación entre tablas. Las tablas pueden conectarse entre sí de uno a uno, de muchos a uno o de muchos a muchos. ¿Qué significa? Por ejemplo, DNI. Tenés una tabla que es personas y una tabla que es DNI. Cada persona va a tener un único DNI. En ese caso, la relación entre ambas tablas va a ser de uno a uno. Un caso de uno a muchos puede ser un auto y un color. Cada auto va a tener un color, pero el mismo color va a estar en más de un auto. Entonces, para ese caso, la relación va a ser de n a muchos. De un auto, un color, pero muchos colores, un auto. Y a veces va a pasar, supongamos el caso de un auto de muchos colores, de películas y repartos. Vas a tener una tabla que va a ser actores y una tabla que va a ser películas. Entonces, por cada actor, el mismo actor puede estar en muchas películas y la misma película puede tener muchos actores. En ese caso, la relación entre tablas va a ser de muchos a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos uniendo distintos tipos de tablas, pero cuando las tablas tienen relación de mucho a mucho, necesitas una tabla intermedia que cumpla el rol de unificar el contenido, los registros de fila de la tabla. Entonces, fíjense que acá tenemos la tabla películas, la tabla repartos y la tabla actores. La tabla repartos lo que va a hacer es, yo voy a unir la tabla películas a reparto. Entonces, películas a reparto y reparto a actores. Y reparto va a tener una clave foránea que va a hacer relación a la clave primaria de películas y actores. Esto es parte clave de lo que estamos viendo y ahora lo que quiero hacer es algún ejercicio que me pida hacer eso. Limitar operaciones de string, operaciones de string, consultas, combinación de consultas. Introducción al grupo Java, subconsultas, combinación, inserción, borrado, tablas. A ver.
Creo que es el que dice consulta en múltiples tablas, está abajo de todo. ¿Número? Acá. A partir del 17. Ah, join, tipos de join también tenés. Es otro. Ah. Bueno, eso está mejor para que lo vean tipo de join ustedes en su casa, pero vamos a ver acá, cualquiera de estos. De vuelta, tenemos la tabla usuarios y la tabla datos contactos. Entonces, fíjense que acá en vez de tener que lo que une es un numerito que es igual, lo que une es el mail que es igual. Entonces, va a haber, esta es una relación 1 en la tabla usuarios a muchos de email. El mismo usuario puede tener muchos contactos. Entonces, lo que vamos a hacer, que nos pide el ejercicio, seguramente es unificar y traer todos los valores. Utilización seleccionar todos los usuarios junto a sus notas. Ah, bueno. Estas dos vamos a usar. Entonces les voy a decir que quiero que me traiga los datos de la tabla usuarios donde el mail sea igual al mail que figura en la tabla notas. Entonces, está bueno el caso para que vean que no son siempre numeritos, pueden ser mails. En un sistema por lo general productivo de una empresa va a ser un código ID o un código hash más largo. Select. Usuario. Punto. Email. From. Usuarios. Join. Notas. On. Notas. Punto. Email. Igual. Usuarios. Punto. Email. A ver si me trae esto. Bien, y ahora lo que me traigo, quiero que me traiga todos los datos, no solo. En vez de decir, seleccioname la columna email de la tal usuario, le voy a dar un asterisco y que me traiga todo. Listo. Entonces ahí está correcto. Si tenés que usar una tabla intermedio, es lo mismo. Tenés que unir, vas a tener que buscar en la tabla intermedio cuáles son las columnas que hace de clave foránea con las otras dos, como en este caso. Mira, acá el código, les digo, sería select all from películas, join, reparto, on películas.id igual reparto.id película. Ahí estarías uniendo esas dos tablas y después harías un join actores on reparto.id actor igual actores.id actor. Y así lograrías establecer la relación entre dos tablas que tienen relación muchos a muchos y te traería exactamente esta consulta. Si se entendió eso, la parte de generar tablas de bases de datos no la vamos a llegar a ver hoy. Les dejo si les interesa, les dejo el PowerPoint que tengo armado. Pero nada, si es esta. Les explico un poco los tipos de modificaciones y de paso esta clase queda grabada. Tenemos modificaciones, dos tipos de modificaciones en tablas. Tenemos modificaciones sobre los datos que existen en las tablas y sobre las tablas en sí. Entonces, modificaciones sobre los datos sería insertar datos a una tabla, sería actualizar registros que ya existen o eliminar esos registros. Después modificaciones estructurales sobre tablas, podemos crear tablas, podemos eliminar tablas, agregar columnas o renombrarlas. Acá en el PowerPoint que les dejo después de la clase van a ver que les doy como los pasos para cada tipo de modificación. Por ejemplo, cuando quieras hacer un insert, vas a decir insert into estas dos cláusulas y el nombre de la tabla
entre paréntesis el nombre de las columnas que le vas a sumar información, values, y después cada fila de paréntesis que va acá va a ser información que cada numerito va a estar asociado a su valor correspondiente de columna, citado acá arriba. Y nada, esto está bastante claro. Si quieren montarse una base de datos, acá hay bastante información. Así que nada, creo que hasta acá llego hoy. Espero que les haya servido el contexto de todas las clases. Lo que quise hacer hoy, quizás se me fue un poco la clase de tema, es un poco que tengan contexto de por qué damos dos clases, de por qué damos dos herramientas, de cómo se une esto, de cuál es la diferencia entre generar un informe y extraer los datos. El chat lo voy a pasar ahora por el grupo cuando termine. Y no, antes de irme les pregunto si tienen alguna duda, les quedó algo que quieren ver. No, Hola, Manuel. Yo te quería consultar, cuando haces la consulta en Power BI a través de, ¿cómo es? Consultar por una SQL, si vos trabajás, en vez de MySQL estás trabajando con Visual Studio, ¿cómo haces para, la serie de consulta te pide para el servidor o el nombre de la base? Yo uso Visual Studio, yo hice la página de proyecto y que tiene la oferta recomendada. Y uso este Visual Studio 2022. Esta aplicación lo que tiene son bases de datos integradas. Entonces cuando desarrollás, lo que haces es el servidor que te ofrece SQL, el servidor que te ofrece Visual Studio se llama SQL Server, que es de Microsoft. Entonces, cuando quieras traer información de Visual Studio, vas a tener que, en vez de seleccionar MySQL, buscar SQL Server, que como es de Microsoft, te aparece en el inicio. Vieron que yo tuve que ir a buscar tipo otras fuentes de datos. Si por lo general trabajan con Visual Studio o bases de datos no relacionales, anda lento. Informe en blanco. Ya voy, tiene que cargar. Está abriendo, se me tildió. Pasa que estoy compartiendo la pantalla yo y estoy grabando la clase, más que tengo el... Ahí va. Me la está Sí, llamando. tranquilo, no hay problema. Pero bueno, cuando vamos a la página principal de Power BI, lo que tenés que hacer es... ¿por qué me aparece? No me debería aparecer acá. ¿Qué pasa? Sí. La puta madre. Ahí va. Cuando se despliega Power BI, en el menú principal, vos podés elegir de dónde obtener los datos de origen. Si estás trabajando con Visual Studio, lo más normal es que estés utilizando una base de datos del tipo SQL Server. Esa base de datos la vas a tener instalada o de manera local o de manera remota en la nube. Entonces el procedimiento es lo mismo. Vas a ir a importar datos de SQL Server, vas a poner el nombre del servidor, que en este caso el motor de base de datos es SQL Server, pero es lo mismo. Vos pones el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. Lo que tenés que hacer de antemano es saber con qué tipo de motor de bases de datos estás trabajando. Los más normales son SQL Server. MySQL, el que doy yo acá en clase, es muy fácil para aprender porque es bastante intuible. Y después se usa mucho Oracle, que también si buscas en obtener otras fuentes y orígenes y pones Oracle, te va a aparecer bases de datos Oracle. Y el procedimiento siempre es el mismo. Pones el nombre del servidor, la base de datos y
el nombre de la consulta que vas a trabajar. ¿Se entendió? Bien, bien. Y cuando esté trabajando de manera local, También depende, o sea, una cosa es el motor de base de datos y otra cosa es que esa base de datos esté local o esté en la nube. Cuando trabajas de manera local, por lo general, usas este código, 127.001, o también puedes poner localhost y ver si te funciona. Hoy era el cumpleaños de mi viejo y mi vieja me está taladrando. bueno, listo. Ok, ahí lo entendí. Listo. Vaya al cumpleaños. Perfecto, ¿alguna duda más? ¿Cortamos acá? No me jodas responder igual si tienen dudas. No, estuvo todo claro, me parece. Bueno, espero que haya quedado claro y espero que haya sido fructífero el traspaso de las clases del taller y que les haya dado un sentido y una orientación de qué se trata este tipo de trabajos, de qué hace un analista de datos, desde dónde parte y hasta dónde quiere llegar, que siempre es muy importante entender qué información queremos dar y para eso tenemos que trabajar desde el origen de los datos hasta el informe final que generamos. Así que nada, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Manuel, clarísimo. Gracias a vos. Saludos. Hasta Chao. luego.